Hoy traigo clásicos españoles, internacionales, teatro, cómic, terror, fantasía, ciencia ficción. La verdad, vais a estar como en brazos. Bienvenidos a Victorian Spirit. Hola a todos, soy Adrián, bienvenidos a mi blog Victorian Spirit. Una vez pasadas las vacaciones de verano, vuelve a tocar hacer un vídeo de wrap up, en este caso un repaso de las lecturas del mes de agosto. Pero antes de meternos en harina, permitidme que os dé de nuevo las gracias, porque bueno, como la mayoría ya sabréis por las redes sociales, durante esta semana he alcanzado los 4000 suscriptores en el canal y bueno, la verdad es que no podría estar más feliz, más contento, más satisfecho de los seguidores que tengo del canal, del intercambio que se establece entre nosotros, de lo acompañado que me siento siempre. Gracias a vosotros esto cobra vida y tiene sentido, así que muchísimas gracias. Y una vez dicho esto, ya podemos empezar a hablar de los libros que leí en agosto, que en total fueron 6, que como habéis visto son muy variados, tanto en temática como en época, incluso en el formato o en el género, y la verdad es que bastante homogéneos, sin embargo, en la valoración que han recibido, porque vais a ver que salvo uno, todos han recibido 4 estrellas. El primer libro del que os voy a hablar es Carrie de Stephen King. Este fue el primer libro que publicó este autor, aunque era la cuarta que escribía, y en principio iba a ser un relato corto que se iba a publicar en una revista, pero Stephen King no estaba muy satisfecho con él, llegó incluso a desecharlo, pero su mujer lo leyó y le animó a que no solo lo continuara, sino que le diera formato de novela, porque creía que era un material que merecía la pena. Y bueno, con el tiempo se ha convertido en uno de los grandes referentes del terror popular, podríamos decir, porque creo que es difícil encontrar a alguien que no tenga una cierta idea de lo que trata este libro. Es curioso porque a día de hoy sigue siendo una de las novelas más censuradas en las escuelas estadounidenses por el tipo de lenguaje que utiliza, por los temas que trata y por la crítica feroz que hay hacia la religión, aunque yo diría que más bien es hacia el fanatismo religioso, pero bueno, por todos estos motivos está muy censurada e incluso durante muchos años fue un libro censurado en Finlandia, también me resulta curioso. La historia nos presenta a Carrie White, que es una adolescente que por una parte sufre un bullying tremendo en su instituto y por otra, de puertas para adentro en su casa, también sufre todo tipo de abusos por parte de su madre, que es una fanática religiosa extrema y que, bueno, pues la tiene totalmente controlada. La presión a la que está sometida es tan grande que en el momento en el que ella descubre que tiene poderes telequinéticos, va a utilizarlos para vengarse. Aunque esté catalogado como un libro de terror, la verdad es que no da mucho miedo, pero sí que es verdad que trata temas muy desagradables de una manera muy explícita, sobre todo con el sexo y con la violencia. Tiene pasajes de violencia bastante extrema y todo esto hace que mientras la leas sientas bastante desasosiego. Una de las cosas que más me han gustado del libro es que aunque la trama aborda ciertos temas de tipo paranormal, ¿no?, con todo lo que tiene que ver con la telequinesis, sí que es verdad que está presentado de una manera que dota a la historia de mucha verosimilitud. Y es que lo que sería la narración de la historia está salpicada de fragmentos de supuestas grabaciones, entrevistas, artículos, ensayos, todos ellos por supuesto ficticios, pero que de alguna manera están analizando los sucesos de los que trata el libro y te los presenta de una manera tan empírica y tan científica que te dejas llevar un poco por esa fantasía y realmente crees que algo así ha podido pasar y que es objeto de estudio. Y creo que esto es un gran acierto dentro de la historia. Sin embargo, para mí jugó un poco en contra el hecho de conocer también la historia, porque es curioso que yo no he visto todavía ninguna de las películas, pero sí que es verdad que tenía una idea bastante acertada de lo que trataba el libro. Ha habido pocas sorpresas en ese sentido. Aún así, lo que sí ha tenido capacidad de sorprenderme es esa relación que hay entre Carrie y su madre, esa tensión que se vive dentro de ese hogar, los episodios que se viven, y la verdad que esa parte sí que me mantuvo muy enganchado, porque probablemente es de lo que menos me esperaba de la novela. Así que por todo ello le he puesto 3 estrellas y desde luego si os gusta el tema, si os gusta el género, yo os la recomiendo. Y seguimos con un cómic, en este caso con el segundo volumen de Heartstopper de Alice Oseman. Esta autora, que es muy joven, se está convirtiendo poco a poco en un referente de la novela juvenil y young adult, porque ella siempre incorpora a sus tramas personajes que pertenecen a algún tipo de minoría, ya sea por su orientación sexual, por sus orígenes étnicos o porque tenga algún tipo a lo mejor de enfermedad mental o de desorden, y ahí está encontrando
encontrando realmente como su nicho de mercado, su camino. Es una saga que se ha separado totalmente de su origen y que ya tiene una entidad propia y que yo creo que cada día está consiguiendo más y más fans, porque es uno de estos libros bonitos, entrañables, que se hace ameno de leer. Es un tipo de cómic muy sencillo, pero a mí siempre me parece muy efectivo. Creo que con muy pocas palabras ella consigue transmitir una ternura y unos matices a la relación entre estos dos chicos que a mí de verdad me sigue sorprendiendo. Esta segunda entrega empieza justo donde termina la primera, es decir, en medio de un cliffhanger que nos dejó a todos enganchadísimos. Es muy difícil leer el primer cómic y no tener ganas de lanzarse inmediatamente a este segundo, porque de verdad que la historia se pone muy interesante, y principalmente vamos a ver el proceso de aceptación por parte de un adolescente que toda la vida se ha pensado heterosexual, pero que de repente pues se ha enamorado de su mejor amigo, ¿no? Y cómo él pues timorato en este tipo de temas se tiene que ir un poco pues haciendo a la idea de su nueva situación. No solo es un tema que me parece muy pertinente y que seguramente a muchos jóvenes le haría muy bien leerlo porque se sentirían muy identificados, sino que además está tratado con tanta delicadeza y con tanto positivismo que de verdad yo creo que es lo que más me gusta de estos cómics. Es un libro que si no te controlas te lo lees en hora y media, porque más que leértelo te lo bebes, avanza rapidísimo y en todo momento te hace sentir bien, que yo creo que eso es algo que es muy a valorar en estos tiempos que corren. Y en mi caso particular, además, estos cómics me vienen fenomenal para intercalarlos con otras novelas más densas. Fijaos que cuando yo leí este libro acababa de terminar Moby Dick después de 3 semanas de lectura, así que realmente esto era lo que necesitaba. A este cómic le he puesto 4 estrellas. Cambiamos ahora completamente de tercio para hablar de teatro y de teatro clásico con El Rey Lear de Shakespeare. Hacía ya unos cuantos años que no leía nada de Shakespeare. Sí que es verdad que cada X tiempo me gusta ir al teatro, siempre que veo que hay alguna reposición de alguna obra de Shakespeare intento verla, porque siempre lo disfruto muchísimo. He visto bastantes, pero curiosamente El Rey Lear era una de estas que, bueno, pues podía más o menos conocer ciertas cosas del argumento, pero nunca había visto representada sobre las tablas, así que me lancé a ello y menos mal que lo hice porque la verdad que me ha gustado muchísimo. Esta obra, aunque fue publicada en el siglo XVII, no se tradujo al español hasta 1870, es decir, algo más de 200 años después de que se publicara, y es que además es una de las obras de Shakespeare menos representadas en España por la complejidad técnica y estructural que tiene, y es que una de las grandes innovaciones de Shakespeare al escribir El Rey Lear fue el hecho de superponer distintas subtramas a la trama principal. Esto hace que haya muchas escenas cortas entrelazadas, y yo me imagino que esto a la hora de llevarlo sobre las tablas tiene que ser bastante complicado. El libro está basado en una figura semilegendaria de la tradición bretona, anterior incluso a la ocupación romana de Gran Bretaña. La historia nos presenta al rey Lear, que es un monarca muy anciano que se dispone a dividir su reino entre sus 3 hijas, que son Goneril, Regan y Cordelia, y a cambio de este reparto lo que él les pide es que ellas le expresen su amor. Las 2 hijas mayores, Goneril y Regan, enseguida se van a deshacer en todo tipo de halagos. Sin embargo, su hija pequeña, Cordelia, que además es su favorita, se va a negar a ser tan falsa y simplemente le va a decir que ella le quiere como cualquier hija quiere a su padre. Esta respuesta tan sincera va a suponer un ultraje para el rey Lear, que inmediatamente va a repudiar a Cordelia, va a repartir su reino entre sus otras 2 hijas, y con esta decisión se va a desatar todo el drama. Esta tragedia de Shakespeare, que es una de las más dramáticas que tiene el autor, va a girar principalmente en torno a las relaciones paterno-filiales, que van a ser analizadas desde todos los puntos de vista posible, principalmente haciendo mucho énfasis en la ingratitud de los hijos hacia los padres, pero también esas pulsiones que desatan las herencias y que hacen que aflore todo lo malo dentro de una familia. Y también hay un tema en el que se centra mucho, que probablemente era uno de los que más preocupaban en la época en la que fue escrito, que es el hecho de la legitimidad de la descendencia. ¿Hasta qué punto puede afectar al carácter y a la manera de actuar de las personas el hecho de ser hijos legítimos o de ser hijos bastardos? Como suele ser habitual en las obras de Shakespeare, uno de los grandes fuertes en esta historia son los personajes que además en este caso están bastante polarizados entre el bien y el mal. Es prácticamente como si asistiésemos al enfrentamiento entre 2 equipos que se mantienen bastante a lo largo de toda la historia, pero sí que es verdad que dentro de ese blanco y negro que nos presenta Shakespeare de entrada, también podemos entrever bastantes grises, sobre todo en sus 2 protagonistas, y que de alguna manera liderarían estos 2 bandos, que serían por una parte el personaje del rey Lear y por otro el personaje de Edmundo. Y yo creo que en esos grises es donde realmente se disfruta esta novela. A esta obra también
también le he dado 4 estrellas. Pasamos ahora a uno de los grandes clásicos y referentes de la ciencia ficción, aunque una vez leído, la verdad que lo siento bastante más cercano a la fantasía, aunque sea ambientada en un futuro, que a la ciencia ficción. Y es que os estoy hablando del clásico de Frank Herbert, Dune. En este caso lo pude leer gracias a la lectura conjunta que organizaron Mikey y Magrat. Menos mal que lo propusieron, porque si no a lo mejor no me habría atrevido a leerlo y me habría arrepentido mucho. Una de las cosas que más me ha sorprendido de esta novela es el hecho de saber que fue publicada en 1965, porque sobre todo desde el punto de vista narrativo, de la creación de personajes y de la creación del mundo, me parece muy actual. No tiene nada que envidiar a otras grandes sagas que han triunfado muchísimo en los últimos tiempos, y probablemente aquí nos encontremos con el germen de muchas de ellas. La historia arranca cuando el joven Paul Atreides y su familia son invitados por el emperador a trasladar su ducado desde su planeta de origen, que es muy seguro, hacia el inhóspito y convulso planeta de Arrakis, también conocido como Dune. Este planeta desértico tiene una importancia estratégica vital porque es el único lugar del que se extrae la especia melange, que tiene ciertas propiedades de tipo mágico o místico, y bueno, pues es muy apreciada en todo el imperio, pero la familia Atreides, que de tontos no tienen un pelo, enseguida van a detectar que este movimiento del emperador es una trampa y van a intentar hacerle frente desde su nuevo hogar, desde Dune. A mí el arranque de esta historia me parece magistral porque desde el primer momento te ves envuelto en una situación crítica con esta familia que está en peligro de muerte y lo sabe, y que está constantemente en alerta porque sabe que en cualquier momento se la pueden jugar. Y a ti como lector te sueltan ahí con la tensión que tienes en ese momento, y poco a poco te van desgranando un montón de información súper importante, y esto hace que en todo momento tengas mucho interés por desentrañar ciertos misterios. Y no sé, es una experiencia muy interactiva. Constantemente estás elaborando teorías o posibles explicaciones de cosas que todavía no te han contado, pero que tú más o menos vas intuyendo. Y no sé, a mí me gustó muchísimo porque es uno de estos libros que te tratan como un ser inteligente. No te lo dan todo mascadito desde el primer momento, sino que hay muchísimas reglas dentro de este universo, se podría decir, y las tienes que ir descubriendo tú poco a poco. Tanto la construcción de los personajes como el world building que hace Frank Herbert, de verdad que me parece alucinante. Creo que desciende hasta el más mínimo detalle. Aquí todo tiene su propia idiosincrasia, todo tiene sus detalles que hay que conocer, y la verdad es que eso lo disfruté un montón. Sí que es verdad que la principal queja que tengo acerca de este libro es que, si bien el principio es brutal y el tramo medio es muy decente, el final me dejó bastante frío. Creo que es un final muy precipitado y muy descafeinado, como si de repente quisiera acabar la fiesta antes de tiempo. Precisamente por ese final he tenido que ponerle 4 estrellas. Aún así, muy recomendable, y como preparación para la película de Villeneuve que tendremos a finales de año, me parece imprescindible. Y ya para terminar me queda hablar de las 2 novelas que ya tienen vídeo subido al canal, con lo cual no me voy a extender mucho con ellas. Os voy a remitir como siempre a los vídeos que ya he subido por si alguien quiere profundizar un poco más. En primer lugar tenemos Los Pazos de Ulloa, de Emilia Pardo Bazán, uno de los grandes referentes del naturalismo español. En esta historia vamos a conocer el contraste brutal que existía entre las urbes y las zonas más rurales de la Galicia del siglo XIX, y vamos a ser testigos de excepción de cómo la educación o la falta de ella podía ser un factor totalmente determinante para ver cómo iba a ser la vida de una persona en esa época. La historia nos presenta a Julián, que es un joven y apocado párroco que se traslada desde Santiago de Compostela al Pazo de Ulloa, en medio de la montaña orensana, porque le han encargado hacerse cargo de la administración de esta finca, ya que su dueño, el marqués Pedro Moscoso, no se hace cargo de ella, vive una vida muy asilvestrada, muy anárquica, y además está totalmente subyugado a Primitivo, que es su mayordomo y que realmente es la figura de autoridad en esa zona. Esta obra sobre todo destaco la buena construcción de personajes, la ambientación, que me parece que está muy lograda, porque Emilia Pardo Bazán es capaz de hacer descripciones muy minuciosas pero que a la vez siempre resultan interesantes y pertinentes, y además tiene la virtud de que la trama va avanzando de manera lenta pero muy constante, y siempre como si fuese una olla a presión vamos viendo como la tensión va aumentando capítulo a capítulo hasta que llega pues al final de la obra. Por todo ello le puse 4 estrellas. Y vamos ya con el último libro que leí en el mes de agosto, que fue Moby Dick, de Herman Melville. Este
tocho, es un titán que es difícil de abordar, eso es indiscutible, pero dentro de sus páginas se encierra una prosa muy bella, un gran sentido del humor y de la provocación, que son marca de la casa de Herman Melville, y además se abordan temas que, sobre todo para la época, porque fue escrito a mediados del siglo XIX, se considerarían totalmente tabú, como pueda ser la homosexualidad o el canibalismo, y sin embargo en este libro te los encuentras como cualquier cosa, y yo creo que la fama que tiene en parte se debe a eso. La principal dificultad de este libro no está ni en su lenguaje ni en su extensión, sino en la cantidad de digresiones que hay que hacen que muchas veces pierdas totalmente el contacto tanto con el protagonista como con la trama principal, y esto es realmente lo que frustra a muchísimos lectores, que muchas veces lo dejan a la mitad, y yo no les culpo porque la verdad es que es un libro que se hace difícil de querer. La trama va a seguir al barco ballenero Pequod en un viaje de 3 años liderado por el capitán Ahab, que tiene la obsesión de dar caza a un cachalote blanco albino que se llama Moby Dick y que en el pasado le arrancó una pierna. Así que como lector te vas a embarcar en un viaje a ninguna parte, porque os podéis imaginar que encontrar a un cachalote concreto dentro del océano es algo bastante complicado, sobre todo sin tener los medios que hoy en día se podrían tener. Por el camino te vas a hacer experto en ballenas y en la caza de ballenas del siglo XIX. El final es apoteósico, merece muchísimo la pena, por eso yo animo a que cualquiera que lo empiece intente acabarlo, porque el sabor de boca que te va a dejar es muy positivo. Yo, a pesar de que he sufrido bastante este libro, no pude por menos que ponerle 4 estrellas cuando lo terminé, porque me di cuenta de que me había dejado un pozo mucho más importante que otros libros que quizá son más disfrutables desde el principio, pero no tan memorables. Como siempre os voy a lanzar una pregunta al final del vídeo, y en este caso, como es un wrap-up, pues la pregunta es: ¿cuál ha sido vuestra mejor lectura del mes de agosto? Será un placer leer vuestros comentarios. Y si es la primera vez que pasas por aquí y te ha interesado lo que te he contado, te animo ahora a que te suscribas, le puedes dar al cabezón de Sherlock y a la campanita para estar en contacto, y a todos los demás, a esos 4000 y un poquito que ya somos, muchísimas gracias de verdad por estar siempre ahí, por tratarme tan bien y por encontrar interesante lo que yo os cuento por aquí cada semana. Nos vemos el domingo que viene y hasta entonces espero que tengáis una semana estupenda.